Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Cuenta el libro de Génesis que cuando el ser humano fue expulsado del Edén, Dios el Señor dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. No vaya a ser que extienda la mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces el Señor lo sacó del huerto del Edén para que cultivara la tierra de la cual fue formado. Echó fuera al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba hacia todos lados para resguardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3, 22 al 24. Bienvenidos. Hoy hablaremos de un yo soy que nos ubica exactamente en el punto de partida de la desgracia de la humanidad. Como siempre, gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo y disponer tu mente y corazón para escuchar y entender los misterios que solo el Espíritu Santo nos puede revelar. Es mi oración que Dios llene de sabiduría tu mente y esta sea la paz que gobierne tu vida. Esa sabiduría es la que permite que entendamos todo el misterio de la salvación. Dios se enojó al descubrir que la primera pareja de seres humanos no le creyó a su instrucción, pero sí le creyeron a la palabra engañosa que les vendió una vida abundante, próspera y en paz. Pero lo que en realidad hizo fue robarles la vida abundante que tenían con el Padre. Cuenta Juan en su Evangelio que enseñando el Señor les dijo: les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Juan 10, del 7 al 10. La palabra griega escrita en este pasaje que se traduce puerta es dura, que se refiere a la entrada como el portal principal de una finca. Cuando Dios dijo el ser humano es ahora como uno de nosotros, está usando la palabra hebrea ekat, cuya traducción principal es unido. El ser humano está unido a nosotros. Al decir nosotros, no se está refiriendo a varios, pues en hebreo se usa una figura del plural que resalta la superioridad o la majestad de a quien se refiere. Se llama plural majestático. Es como un superlativo. No es hablar del general, sino del generalísimo, queriendo decir que es el general de generales. El Señor dijo: el ser humano está unido a mí, que soy Dios de dioses, pero contaminado por el pecado. Es que cuando Adán y Eva comieron del fruto ofrecido por la serpiente, en realidad lo que hicieron fue un acto de fe. Ellos le creyeron al diablo que dijo: no morirán. Dios sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis 3:4. Aquí la serpiente del Génesis usa el pronombre Elohim para significar que si el ser humano desconoce a Dios y usa su propia voluntad, será un Dios. Realmente el diablo dijo: si comen serán dioses, ya no dependientes del único y verdadero Dios, sino iguales a Él. Ese es el pensamiento diabólico de la gran parte de la humanidad. El humanismo que pretende establecer al ser humano como capaz, libre e independiente, como transformador de la sociedad y generador de la historia. Niega la necesidad de Dios e iguala a los seres humanos a su autoridad. Eso es lo que en realidad Adán y Eva comieron en el paraíso de Dios. Una manera de pensar egocéntrica y egolátrica. Alimento del árbol de la muerte. Comida preparada por Satanás. El profeta Isaías escribió esto al respecto de la caída del diablo. Él dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? ¿Cómo caíste por tierra, tú que derrotabas a las naciones, tú que en tu corazón decías: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios y allí pondré mi trono? En el monte del concilio me sentaré, en lo más remoto del norte, subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo.
Isaías 14, 12, 14. La pérdida de la inocencia, el conocimiento del bien y del mal, que es el reflejo de ese pensamiento satánico que infunde hasta hoy la idea de que no necesitas de Dios, que tu vida puede ser dirigida por tu propio yo y que eres lo que dices que eres y no lo que Dios creó. Es la fuente de la vida de pobreza, angustia, sufrimiento, enfermedad y desdicha de casi toda la tierra en todas las generaciones. Maldita será la tierra por tu causa, le dijo Dios a Adán, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos y comerás hierbas del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, pues de allí fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3, 17 al 19. Serán dioses, dijo el diablo, y Dios lo reconoció. Ahora saben, dijo el Señor, son y están en mí, pero no tienen vida eterna. Aún los puedo rescatar. Y entonces los expulsó del paraíso y colocó una espada que cuidara la entrada, impidiendo el camino al árbol de la vida. Desde ese momento el ser humano busca con afán un camino de regreso, pero no puede cruzar la entrada porque está protegida por la palabra de Dios. Así que se esfuerza en sacrificios religiosos, en obras misericordiosas o en la búsqueda permanente del poder, el tener y el placer, renunciando al regreso del Edén. Pero ahora Jesús dice: yo soy la entrada, soy la espada que cuida el camino a la vida eterna. Los que entren a través de mí serán salvos. En la ley de Moisés, Dios declara: ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Deuteronomio 30, 15 al 16. Así que la ley de Moisés establece que debemos decidir amar al Señor y obedecer sus mandatos, decretos y ordenanzas, y así alcanzaremos la vida abundante del reino de los cielos. Pero la entrada, que es la palabra de Dios, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Esto lo que en realidad dice es que los que reconocen que necesitan de Dios serán muy felices, prósperos y bendecidos, porque el reino de Dios les pertenece. Esto cambia el sentido de la ley. Es que la obediencia sin convicción es solo religión y esclavitud. Pero la convicción sin obediencia no existe. En el Edén se enseñó a desconocer a Dios. Pero el Señor dijo: yo soy el portón principal del reino de los cielos, la palabra de Dios viva y no solo la ley en letra muerta. Porque la palabra de Dios, escribió el apóstol Pablo, es viva y eficaz y más cortante que la espada de dos filos, pues penetra hasta al partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Al decir viva, le da la fuerza del espíritu, que es la vida que proviene de Dios. Y al decir eficaz, es que la palabra viva produce el efecto transformador esperado en quienes la reciben. Es que la palabra tiene la capacidad de penetrar profundamente el alma y el espíritu, revelando pensamientos y deseos ocultos. Descubre en verdad quién eres, los motivos que impulsan tu manera de ser y hacer. Y al decir que discierne los pensamientos y las intenciones, el apóstol usa la palabra griega críticos, que es establecer un juicio verdadero acerca de lo que piensas. Crítica de pensamientos. Esto es, que es discriminante y que pasa juicio sobre los pensamientos y los sentimientos de la persona y juzga las intenciones que hay en tu corazón. Lo que el maestro dice es que para pasar de la entrada al reino de los cielos debes enfrentar el juicio que es Él, que es la palabra viva de Dios. Juan nos cuenta que Jesús, hablando a los judíos, aclaró este punto: les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que ya viene la hora y ha llegado en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener
vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Juan 5, 24 al 26. Esto solo significa que la palabra es la que hace el juicio sobre cada alma que se acerca al reino de los cielos. Es la entrada a la vida eterna. Pero la garantía es que la palabra viva, que es Jesús, es transformadora. Es como un espejo que refleja lo que eres y lo que debes ser, y entonces te enseña y guía para cambiar tus pensamientos y tus acciones. El Señor está diciendo que este es el tiempo de escuchar, pues si escuchas, entiendes y obedeces, ya no estarás muerto. A ustedes les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, escribió el apóstol Pablo, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2, 1 al 2. Así que no hay otra manera de entrar en el reino sin cruzar por la entrada, que es la palabra de Dios. Por eso Jesús no solamente explica la necesidad de cruzar a través de Él, que es la palabra viva, sino que nos explica que hay un espíritu en el aire que nos roba la entrada y nos destruye la vida al mantenernos en pecado. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. 3 acciones que van en contra de la vida. Kleptos, en griego, es hurtar, apoderarse de lo que no le pertenece, robándose la paz y la vida, tomando posesión del alma humana que está fuera de la protección de Dios. La palabra griega tuo, que se traduce matar, pero que significa el ofrecer un sacrificio a un Dios. Eso es lo que pretende el diablo, que tu alma sea una ofrenda al reino de las tinieblas, que gobierna en este mundo. Y destruir, en griego apolumi, que no es solo la extinción total, sino que lleva implícito la ruina, no del ser, sino del bienestar de la persona. Así que es la serpiente del Génesis la única interesada en que pierdas la paz y la abundancia y la vida. Él se encarga de mantener tu mente ocupada en las cosas del mundo, en las necesidades y los deseos del alma. Él te quita la confianza y te llena de ansiedad y afán. Mi propósito, dijo el Señor, es darles una vida plena y abundante. Eso significa que al cruzar por la entrada al reino de los cielos encontrarás la vida eterna y abundante que Dios diseñó para sus hijos. Esa es la promesa del Mesías, que si lo escuchas y vives sus principios, si te alejas del pecado y colocas toda tu esperanza en Él, Él no te abandonará y su vida abundante te alcanzará. El Señor dijo, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Esto es saciar nuestras necesidades, es estar seguros de la bendición de Dios, que es su instrucción, su provisión y su protección. Así que mi Dios les suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Es paz en el alma, producto de la confianza en el Padre y la salvación en el Hijo y la dirección del Espíritu. Descarguen en Él toda su angustia, escribió el apóstol Pedro, porque Él tiene cuidado de ustedes. Primera de Pedro 5:7. Este mismo Jesús que nos abre la entrada al paraíso de Dios, que al juzgarnos no nos condena, sino que dio su vida por la nuestra, un día vendrá con el poder y la gloria del Padre y derramará el juicio que condena a los que se resistieron a cruzar por esa entrada. Un día la puerta se cerrará y entonces todos veremos su majestad. Oremos. Señor y Dios, tu amor es más grande que tu ira. Gracias por dejarnos una llave en la entrada, para que la vida eterna estuviera al alcance de nosotros en el tiempo señalado. Gracias por revelarnos tu plan de salvación y mostrarnos el camino. Gracias por establecer tu reino en nuestro corazón y llenar esta tierra con tu gracia y perdón. Gracias, mi Señor, por tu palabra viva que nos edifica y gobierna y nos lleva de regreso al paraíso que diseñaste para esta humanidad confundida por la astucia del ladrón, que mantiene muerta y esclavizada y angustiada nuestra vida. Maranata. Comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las Buenas Noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.